Cierra los ojos por un segundo. Imagina la cúspide del glamour mexicano en el siglo XX. El escenario es una mansión de arquitectura impecable. El suelo que pisas es mármol de Carrara legítimo. Las paredes exhiben óleos que valen fortunas en subastas de arte sacro. El aire huele a flores frescas y a tabaco caro. En el armario, que parece una galería de museo, hay filas de vestidos de charra. Son tan pesados por el oro y la plata bordados que una persona común apenas podría caminar con ellos. Cada traje costaba lo mismo que una casa de clase media. En el centro de este palacio está ella, Lola Beltrán. La mujer que no solo cantaba el alma de México, sino que vivía como una emperatriz moderna. Lola no pedía permiso. Ella llegaba. Imagina ser recibido por ella mientras luce un collar de diamantes. Una joya que brilla más que los reflectores del Olimpia de París. Hablamos de una mujer que viajaba en primera clase, cuando era un privilegio de pocos. Era escoltada por seguridad en Mercedes-Benz y Cadillacs. Autos que se deslizaban como símbolos de una victoria absoluta. Ella no era solo una artista. Era una marca de lujo viviente. En su mesa, la platería era pesada. Sus banquetes eran para presidentes. Su cuenta bancaria crecía con contratos de cine y discos millonarios. Generaba cifras que, hoy en día, superarían las decenas de millones de dólares. Ella transformó el sufrimiento de las rancheras en un patrimonio sólido. Inmuebles, joyas raras y un estilo de vida que haría palidecer a las estrellas de Hollywood. Era ostentación con propósito. Cada anillo de esmeralda y cada propiedad era un ladrillo de su imperio. Un imperio construido con una voz que valía oro. Pero, tras esas cortinas de terciopelo, ¿cómo se administraba realmente esa fortuna? ¿Cómo una secretaria pasó a dictar los precios del mercado discográfico? ¿Cómo acumuló un tesoro que muchos intentaron arrebatar? Prepárate, hoy te voy a llevar dentro de esa caja fuerte. Vamos a analizar cómo el dinero se mezcló con la leyenda. Veremos los valores astronómicos de sus honorarios. Descubriremos qué pasó con este legado tras el silencio de la reina. Dale like al video y suscríbete a este círculo exclusivo. Quédate hasta el final. El destino de todo ese oro te va a sorprender. Te hará reflexionar sobre el verdadero precio de la fama. Para entender cómo se levantó esa montaña de joyas y propiedades, debemos volver al México de antes. En ese tiempo, el destino de una mujer humilde rara vez cruzaba con la alfombra roja. Lola Beltrán no tenía un apellido de peso, tampoco una herencia esperándola en Sinaloa. Lo que ella tenía era una percepción afilada de la oportunidad. Imagina a la joven Lucila antes de convertirse en la imponente Lola. Estaba sentada en un escritorio como secretaria en la radio XEW. No solo escribía papeles, ella estaba mapeando el poder. Entre el olor a café barato y el sonido de las máquinas de escribir, escuchaba los acuerdos. Veía a los productores que movían los hilos. Comprendió que la voz correcta, en el momento justo, valía más que cualquier moneda. Su ascenso no fue un cuento de hadas. Fue una maniobra de alta precisión. Cuando finalmente soltó esa voz profunda, el impacto fue financiero antes que artístico. Ella no quería solo ser escuchada, quería ser respetada como un producto premium. Otras cantantes aceptaban contratos de dependencia eterna, Lola no. Ella empezó a esculpir su personalidad como la grande señora. Esa transición de secretaria a estrella fue su primera señal de inteligencia estratégica. Entendió algo clave. Si quería vivir como reina, debía comportarse como tal antes de tener su primer millón. El punto de quiebre fue su entrada triunfal al Palacio de Bellas Artes. Imagina la magnitud. Es como si una artista callejera fuera invitada hoy al evento más exclusivo de la aristocracia, bajo las protestas de la élite, y saliera de allí, con las llaves de la caja fuerte. Al llevar la música ranchera al templo de la élite, Lola aumentó su valor 10 o 20 veces. Ya no era una cantante de radio, era un activo nacional. Este evento rompió barreras sociales. También le permitió exigir honorarios que eran un insulto para los veteranos de la industria.
Ella fue la primera en entender que su imagen pública era su mayor inmueble. Cada aparición y cada entrevista estaban planeadas. Quería exhalar una de sofisticación. Se rodeó de intelectuales, pintores famosos y políticos influyentes. Se transformó en una figura diplomática. Ese círculo social no era por ego, era un networking de élite. Eso le abrió puertas a inversiones inmobiliarias privilegiadas y contratos de exclusividad. Lola sabía que la fama es pasajera, pero el estatus es permanente. El estatus te permite sentarte con presidentes. Garantiza que el dinero siga fluyendo cuando las luces del escenario se apagan. Ella construyó a Lola Beltrán como una empresa de lujo. Su ambición no era solo pagar el mes. Era construir un legado para no mirar nunca más el precio de nada. Pasó de anotar recados a decidir quién tenía el privilegio de contratarla. Aquí la historia se pone interesante. Con el poder en sus manos, empezó a convertir cada nota musical en barras de oro. Literalmente. Pero ¿cómo ocurrió esta transición a la riqueza extrema en la práctica? ¿Qué valores entraron en la cuenta de Lola la Grande? Presta atención. Los números que analizaremos muestran que ella no solo jugaba el juego, ella era la dueña del tablero. Para entender el nacimiento de este imperio, necesitamos mirar los contratos que ella firmaba cuando México vivía su época de oro. Imagina el escenario. Finales de los años 60 y toda la década de los 70. Mientras la economía global oscilaba, el producto Lola Beltrán no hacía más que apreciarse. Los cachés de Lola por presentaciones internacionales en Las Vegas, en el Olympia de París o en el Carnegie Hall de Nueva York no eran simples pagos, eran rescates de lujo. Se estima que cobraba entre 20,000 y 50,000 de dólares por show. Para quien lo escucha hoy, puede parecer una cifra normal para una estrella, pero hagamos el ejercicio de la verdad económica. Si ajustamos ese monto por inflación y por el poder adquisitivo actual, una sola noche de Lola Beltrán en el escenario costaba a los contratantes el equivalente a unos 150,000 a 300,000 de dólares. Sí, lo oíste bien. En una corta temporada de una semana en un casino de lujo o en un teatro de prestigio, Lola podía ganar lo que un profesional de élite de esa época tardaría 30 años en acumular. Ella no solo estaba ganando dinero, estaba drenando liquidez de los mayores centros financieros del entretenimiento mundial, pero el dinero no venía solo de los escenarios. Lola fue una de las actrices más prolíficas y mejor pagadas de su generación, protagonizando más de 60 películas. En aquella época, el cine mexicano era una potencia exportadora, y Lola era su rostro más rentable. Ella no aceptaba únicamente un salario fijo como otras actrices. Sus contratos incluían cláusulas de participación en las ganancias de taquilla y, lo que fue su jugada maestra, la propiedad absoluta o participaciones importantes en los derechos de las bandas sonoras. Cada vez que una de sus películas se exhibía en Madrid, Buenos Aires o Los Ángeles, y cada vez que la canción Cucurrucucú Paloma sonaba en una radio o en una sala de cine, las regalías fluían como un río directamente a las cuentas de Lola. Se estima que, en su apogeo, generó un flujo de caja constante que, en valores actualizados, representaría alrededor de 3 a 5 millones de dólares anuales solo en ingresos pasivos, sin que ella tuviera que salir siquiera de casa. Y si crees que eso es todo, tenemos que hablar del volumen de ventas. Lola grabó cerca de 100 álbumes. En una era en la que no existía la piratería digital, y el disco físico era un objeto de deseo, vendió millones de copias. Por cada vinilo vendido, de Tijuana a la Patagonia, un porcentaje en dólares se convertía en su cuenta. Si hacemos un cálculo conservador, estamos hablando de una acumulación de capital que la colocaba en la cima de la pirámide financiera de América Latina, rivalizando con industriales y barones del petróleo. La estrategia de Lola era lo que hoy llamaríamos blindaje patrimonial. No dejaba el dinero quieto en cuentas corrientes expuestas a las devaluaciones del peso mexicano. Registros históricos y análisis de la industria sugieren que reinvertía sus ganancias de forma agresiva e inteligente. Mientras otros artistas de su época gastaban sus cachés en fiestas efímeras, coches que se estrellaban al día siguiente y vicios destructivos, Lola estaba comprando lo más sólido, tierra y oro.
Transformó su liquidez en propiedades rurales en Sinaloa, apartamentos de alto nivel y sobre todo en una colección de joyas que no eran simples accesorios, sino activos portátiles de altísimo valor. Para que te hagas una idea de la escala final, a mediados de los años 80, la fortuna acumulada de Lola, sumando activos físicos, derechos de autor a nivel mundial, inmuebles y liquidez, podía estimarse en una cifra que hoy alcanzaría fácilmente los 80 a 100 millones de dólares. No era solo rica para los estándares de México, tenía un patrimonio de nivel global, construido nota por nota, contrato por contrato. Entendía como pocos el valor de su prime time, sabía que su voz era un recurso natural finito y por eso cobraba por ella el precio de un diamante raro. Pero, ¿qué hace una mujer con tanto dinero? ¿Cómo materializaba esa montaña de dólares en su vida diaria? El lujo de Lola Beltrán no era discreto, era una declaración de soberanía. Y es precisamente por esas puertas, las de las mansiones que costaban fortunas y guardaban secretos de Estado, por donde vamos a entrar ahora. Para Lola, el lujo no era solo comodidad, era una armadura de estatus. Imagina ahora que estamos de pie frente a su residencia principal, una de las propiedades más icónicas de la Ciudad de México. No hablamos de una construcción moderna y fría, sino de una fortaleza de elegancia clásica, donde cada metro cuadrado respiraba inversión y poder. Al cruzar el vestíbulo de entrada, lo que golpeaba al visitante era el peso de la historia y del dinero. El suelo no estaba simplemente revestido, era una composición de mármoles raros, pulidos hasta reflejar los techos trabajados en yeso artesanal y láminas de oro. Las salas de estar de Lola no estaban hechas para relajarse, estaban hechas para impresionar. Hablamos de espacios amueblados con piezas de época, traídas directamente de Europa, muebles de roble y nogal, que en una subasta de lujo actual, costarían entre 50,000 y 100 miles de dólares por pieza. El ambiente estaba decorado con una curaduría de arte sacro y pinturas al óleo de artistas reconocidos, convirtiendo su casa en una galería privada capaz de rivalizar con pequeños museos nacionales. Pero el verdadero lujo estaba en los detalles que el dinero común no compra, la exclusividad. Lola tenía pasión por la platería. Imagina mesas servidas para 20 o 30 invitados, donde cada tenedor, cuchillo y candelabro era de plata maciza labrada, con el brillo de quien tiene un equipo dedicado únicamente a pulir esos metales. Se estima que el valor solo en objetos decorativos y utilitarios de metales preciosos dentro de su casa principal sumaba el equivalente a $500,000. Para Lola, servir un café no era un acto banal, era un ritual de poder realizado en porcelanas finas que costaban el salario anual de un trabajador de la época. Y si la casa de la capital era el centro de los negocios, sus propiedades en Rosario, Sinaloa, y otras casas de verano eran sus refugios de opulencia. Poseía fincas y terrenos que se extendían por áreas vastas, donde el mantenimiento no lo realizaban una o dos personas, sino un ejército de empleados, jardineros, guardias armados, amas de llaves, choferes y asistentes personales. Sostener el estilo de vida de Lola Beltrán exigía un flujo de caja mensual que hoy sería comparable al de mantener una pequeña empresa de tamaño medio. Se estima que el costo operativo de su vida privada, solo para mantener las luces encendidas, los jardines impecables y la seguridad activa, rondaba entre 30,000 y 50 miles de dólares al mes, en valores actualizados. La habitación de Lola era su santuario absoluto. Imagina un vestidor interminable, donde la ropa no se organizaba por color, sino por valor artístico. Allí descansaban los famosos vestidos de charra que mencionamos, cada uno guardado en fundas especiales de seda para preservar los bordados en oro y plata. Tener uno de esos vestidos era tener capital inmovilizado. Además, existía la sala de pieles. En aquella época, los abrigos de bisón, chinchilla y armiño eran el símbolo máximo de riqueza. Lola tenía decenas, y cada uno costaba lo mismo que un coche de lujo recién salido del concesionario. Sin embargo, el lujo de Lola iba más allá de lo que los ojos podían ver, era el lujo del acceso. Sus casas eran escenario de cenas, donde el menú incluía delicadezas importadas y vinos que ni siquiera llegaban a las estanterías de las tiendas comunes.
Recibía a jefes de Estado y celebridades mundiales, y para eso la logística era de nivel presidencial. Las fiestas de Lola Beltrán eran legendarias. Flores frescas traídas en avión, orquestas privadas para el entretenimiento y un servicio que haría que los hoteles 5 estrellas de la época parecieran amateurs. Vivir así no era solo una elección estética, era una necesidad para mantener su posición como la mayor estrella de la nación. Cada mansión, cada mueble de anticuario y cada metro de terciopelo importado reafirmaba el mensaje: yo soy Lola la Grande, y mi imperio es indestructible. Pero el lujo físico es solo la mitad de la historia. ¿Cómo se movía ese poder por las calles? ¿Cuáles eran las máquinas que transportaban a esta reina y qué objetos llevaba consigo para mostrarle al mundo que el dinero no era un problema sino una solución? Si las mansiones de Lola Beltrán eran sus templos inmóviles, los autos y los objetos que exhibía en público eran las pruebas itinerantes de que su éxito no tenía fronteras. Para una mujer del calibre de Lola, el transporte no era solo una cuestión de logística, era una cuestión de presencia. En aquella época, ver el coche de Lola Beltrán doblando la esquina era como ver una carroza real atravesando la ciudad. Imagina el brillo del sol golpeando el capó de un Cadillac Fleetwood o de un Mercedes-Benz clase S de última generación. Para los estándares mexicanos de las décadas de los 70 y 80, poseer un vehículo así no era simplemente tener un auto caro, era tener un objeto que costaba el equivalente a 5 o 6 casas populares de una sola vez. Lola no conducía, a Lola la conducían. Sus choferes, siempre impecables, operaban esas máquinas que eran la cúspide de la ingeniería y el confort de la época. Se estima que, en valores actualizados, cada uno de esos vehículos representaría una inversión de más de 200 miles de dólares. Pero para ella, el valor estaba en el símbolo, el cuero auténtico, los detalles en madera noble del tablero y el silencio absoluto del motor eran el escenario necesario para que la reina pudiera moverse entre sus compromisos de negocios y sus espectáculos. Pero si los autos impresionaban en las calles, eran las joyas las que paralizaban las salas donde Lola entraba. Tenemos que hablar seriamente del cofre de accesorios de esta mujer. Lola Beltrán no usaba bisutería de escenario, usaba inversiones de alta liquidez. Su colección de joyas estaba compuesta por piezas exclusivas, muchas de ellas hechas a medida por joyeros que atendían a la alta aristocracia. Hablamos de anillos de esmeraldas colombianas del tamaño de aceitunas, collares de diamantes con tallas raras y conjuntos de rubíes que por sí solos podrían financiar la producción de una película entera. Cuenta la leyenda, confirmada por observadores de la época, que Lola rara vez repetía sus combinaciones más valiosas en grandes eventos. Cada joya tenía una historia. Algunas eran regalos de admiradores poderosos, desde dictadores hasta monarcas europeos, mientras que otras eran trofeos que ella misma se concedía después de terminar giras agotadoras. Para Lola comprar un diamante no era un gasto, era una forma de convertir el papel moneda, muchas veces inestable, en algo eterno. Se estima que el acervo de joyas que dejó tendría, en una tasación de mercado actual, un valor de varios millones de dólares. Era su seguro de vida, una fortuna que llevaba en el cuello, en las muñecas y en los dedos. Y no podemos olvidar los accesorios que completaban ese look de poder absoluto. Lola tenía una obsesión por bolsos de marcas internacionales y relojes de oro que eran verdaderas piezas de alta relojería. Pero el objeto más icónico y quizá el más caro de su armario itinerante eran sus pañuelos de seda y sus capas de viaje. Viajar con Lola era una operación de guerra. Decenas de maletas de cuero auténtico, hechas a medida, transportaban no solo ropa, sino el estándar de vida que ella se negaba a abandonar, sin importar en qué parte del mundo estuviera. Toda esa ostentación servía a un propósito crítico en el mundo del entretenimiento: mantener la mística. En el México de Lola Beltrán, la distancia entre el ídolo y el fan se medía por el brillo del oro. Al exhibir esos símbolos de estatus, reforzaba el contrato invisible con su público, la idea de que ella era la voz del pueblo, pero que el pueblo la había coronado con las mayores riquezas que el mundo podía ofrecer. Sin embargo, sostener ese nivel de exhibición tiene un precio que va mucho más allá de las etiquetas. Los autos envejecen,
las joyas atraen miradas peligrosas, y mantener una imagen tan costosa exige un flujo de dinero que nunca puede detenerse. ¿Qué ocurre cuando la máquina empieza a desacelerar? ¿Qué pasa con los autos de lujo y los diamantes cuando el dueño de la fortuna ya no está para protegerlos? Hacia el destino final de esa riqueza, y hacia las sombras que rodearon el patrimonio de la reina, es a donde vamos ahora. Pero ¿qué ocurre cuando el telón se cierra y el silencio reemplaza a los aplausos? La fortuna de Lola Beltrán, construida con la precisión de una arquitecta y el sudor de una obrera, enfrentó la prueba más difícil de todas, la inmortalidad. En 1996, México se detuvo para llorar la muerte repentina de su reina, víctima de una embolia pulmonar masiva. Pero mientras el pueblo lamentaba la pérdida de la voz, entre bastidores una pregunta de millones de dólares comenzó a resonar por los pasillos de sus mansiones. ¿Qué sería de todo aquel oro? A diferencia de otros ídolos que murieron en la miseria o en medio de deudas astronómicas, Lola dejó un patrimonio sólido. Sin embargo, la transición de un imperio personal a un patrimonio hereditario administrado es un proceso lento y muchas veces doloroso. El destino de la fortuna de Lola Beltrán no fue una quiebra dramática, sino una fragmentación inevitable. Su única hija, María Elena Leal, se convirtió en la guardiana de ese legado, pero gestionar una herencia que incluye decenas de propiedades, cientos de másters de grabación y un acervo de joyas de valor incalculable, es una tarea que exige más que lazos de sangre. Exige una estructura empresarial que, con frecuencia, se pierde con el tiempo. Con los años, las propiedades que antes eran palacios para recepciones diplomáticas empezaron a sentir el peso de la ausencia. Mantener una mansión con mármoles y platería requiere un flujo de caja que solo la agenda de shows de una estrella activa puede sostener. Sin la entrada constante de cachés de 50 miles de dólares por noche, el patrimonio inmovilizado pasa de activo a pasivo. Algunas propiedades se vendieron, otras se transformaron en espacios de preservación. El lujo ostentoso de las décadas de los 70 y 80 dio paso a la gestión de derechos de autor, la verdadera fortuna invisible de Lola. Incluso hoy, las canciones de Lola Beltrán continúan generando regalías. Cada reproducción en streaming, cada banda sonora de película o serie que utiliza su voz, inyecta capital al patrimonio. Sin embargo, el valor de mercado de su imagen enfrentó los desafíos de la era digital. El tesoro de Lola, formado por sus joyas y vestidos de gala, se convirtió en objeto de exhibiciones y museos, transformándose de riqueza líquida en patrimonio cultural. Pero no te engañes, el proceso de reparto y el mantenimiento de un nombre tan grande generaron, como ocurre con casi todas las grandes fortunas, disputas y desgaste emocional que el dinero no pudo evitar. Hay una melancolía inherente al destino de las grandes fortunas artísticas. El Cadillac que brillaba bajo el sol de Acapulco termina en el garaje de un coleccionista. El collar de diamantes que descansaba en el cuello de la reina acaba encerrado en la bóveda de un banco, lejos de la luz. El imperio de Lola Beltrán no desapareció, pero se transformó. Dejó de ser el combustible de una vida de excesos y privilegios para convertirse en un cimiento de memoria. Y la conclusión crítica es esta: la riqueza de Lola cumplió su papel mientras ella estaba viva. Le dio la libertad y el poder que ninguna otra mujer de su origen tuvo en México. Pero tras su partida, esa fortuna sirvió para mostrar que, aunque el oro pueda comprar la comodidad de un palacio y el brillo de las mejores esmeraldas, es impotente frente a la erosión del tiempo y la finitud de la vida. Lo más valioso que quedó no fue el mármol de sus casas, sino la huella imborrable de una mujer que demostró que la voz humana puede de verdad convertirse en la moneda más fuerte de un país. Mirar la vida lujosa de Lola Beltrán nos hace reflexionar. ¿Hasta qué punto el brillo del oro puede proteger a un alma de la soledad de la cima? Ella construyó un imperio con su propia voz, demostrando que una mujer, de origen humilde, podía dictar las reglas del mercado financiero artístico. Pero el lujo, por más sólido que parezca, es solo el escenario de una historia que termina donde terminan todas. Lo que queda son las notas alcanzadas y el impacto de una presencia que el dinero no puede comprar, pero que el dinero ciertamente ayudó a enmarcar. ¿Tú qué opinas?
¿El lujo es una recompensa justa o una distracción del verdadero talento? Deja tu comentario aquí abajo sobre la trayectoria de la reina. No olvides darle like a este video, compartirlo con quien ama una buena historia, y suscribirte para seguir descubriendo los secretos detrás de la fama. Haz clic en el video que está apareciendo ahora en tu pantalla para continuar con nosotros en este viaje. Nos vemos en la próxima.